Andrés Manuel López Obrador revela mega atraco de más de 420,000 millones de pesos realizado por Felipe Calderón y la empresa española Iberdrola. ¿Quieres saber cuáles serán las consecuencias para esta empresa energética? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ciudadanos, les recordamos que ya está disponible la mercancía oficial de la Cuarta República y de Andrés Manuel López Obrador a un clic de distancia. Elige los modelos que más te agraden en los colores y tallas de tu preferencia y recuerda que todo tiene un 30% de descuento. Acá abajo encuentras la tienda oficial, además de que un porcentaje de las ganancias será donado a quienes más lo necesitan. Así que corre por tus productos y demuestra tu apoyo a la cuarta transformación de nuestro país. ¡Vamos allá! Pues así es, ciudadanos, el día de hoy el presidente Andrés Manuel ha puesto sobre la mesa uno de los atracos más grandes jamás antes cometidos en la historia de nuestro país. Hablamos de estos megarrobos en el sector energético por parte de los gobiernos neoliberales en conjunto de las empresas extranjeras, sobre todo de empresas energéticas provenientes de España. El presidente Andrés Manuel, como ya sabemos, había propuesto esta iniciativa preferente para reformar la industria energética y sobre todo la Comisión Federal de Electricidad como un combate a los contratos entregados a empresas energéticas extranjeras corruptas que estuvieron beneficiándose de subsidios y de contratos leoninos otorgados por los gobiernos neoliberales solamente para llenarse los bolsillos y poder de esta manera, entre comillas, desangrar al erario y a todos los bolsillos de los mexicanos. Quédense a lo largo de este video porque desdeñaremos cómo es que estas empresas Iberdrola y el gobierno de Felipe Calderón, entre otros gobiernos neoliberales, hicieron el negocio del siglo a costas del erario de los mexicanos. Como ya sabemos, esta reforma de ley presentada por el presidente Andrés Manuel, vaya que levanta muchas cejas entre los neoliberales y los puso verdaderamente enfurecidos y a sacar espuma de la boca porque ya se les vienen abajo todos estos negociazos que tenían con estas empresas energéticas. De igual manera, ya sabemos que en enero pasado el presidente de la nación había revelado una fuerte conversación que tuvo con el dueño de Iberdrola para advertirle sobre la inmoralidad de los contratos que sostiene actualmente con la Comisión Federal de Electricidad concedidos por el gobierno de Felipe Calderón, donde esta empresa Iberdrola recibe aproximadamente 56,000 millones de pesos en subsidios para operar en el estado de Oaxaca. Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad dio a conocer a la Cámara de Diputados que de mantener este esquema actual de contratos con los productores independientes de energía, es decir, estas empresas españolas, el daño sufrido a la nación se calcula en alrededor de 412,000 millones de pesos bajo conceptos de subsidios, riesgos cambiarios, de inflación, bajo despacho y tarifas crecientes. Estos directivos de la Comisión Federal de Electricidad advirtieron que esta empresa sufre un desangramiento gracias a estos contratos leoninos, de los cuales ya habíamos mencionado que estos 56,000 millones solamente van en lo que respecta a la operación del parque eólico, la venta en el estado de Oaxaca. Todo esto operado por la empresa transnacional Iberdrola. Asimismo, en el Congreso, la Comisión de Energía y los directivos de la Comisión Federal de Electricidad aclararon que no hay una nacionalización disfrazada y convocaron, y cito, a poner fin al saqueo de un pequeño grupo de particulares de gángsters que se han hecho inmensamente ricos con los contratos que obtuvieron
estuvieron al amparo de la reforma energética promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sí, ciudadanos, todo esto viene desencadenándose desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, materializándose en esta mal llamada reforma energética, la cual llegó a aprobarse por medio de estos megasobornos dados por el gobierno del priista y de sus súbditos, entre ellos Luis Videgaray y también José Antonio Meade, entre otros personajes que estuvieron inmiscuidos en todo este entramado. Sin embargo, ciudadanos, ya todos sabemos este modus operandi que realizaron estas empresas energéticas, no solamente con la Comisión Federal de Electricidad, sino también a nivel petrolero, con petróleos mexicanos, y a nivel de gas natural y otros derivados que claramente estuvieron controlados por el gobierno peñista. Un perfecto ejemplo fue la empresa Odebrecht, la cual actualmente está en el ojo del huracán. Sin embargo, ciudadanos, el sector eléctrico en nuestro país, claro que no ha sido la excepción. Todos conocemos los historiales de estas empresas españolas que se han beneficiado de estas políticas laxas y flexibles por parte de los gobiernos neoliberales. Sabemos que estas subastas impuestas con la reforma energética eran solamente una simulación de dar el precio más bajo, pero al momento de venderle a la Comisión Federal de Electricidad se la vendían verdaderamente cara. En esta imagen podemos ver cuál era la diferencia de costos entre la generación de energía por parte de estas empresas privadas y la Comisión Federal de Electricidad. El costo de megawatt por hora es de aproximadamente 1,440 pesos en lo que respecta a las empresas extranjeras. Sin embargo, solamente 386 pesos le cuesta a la Comisión Federal de Electricidad generar la misma cantidad de energía por el mismo lapso de tiempo, lo cual estaba forzando a esta empresa, la CFE, a pagar 3.7 veces más de lo que realmente costaba generar este tipo de energía, lo cual definitivamente se veía reflejado en el recibo que todos los mexicanos teníamos que pagar periodo tras periodo a la Comisión Federal. Y claramente ahí es donde desembocaban todas las quejas, todo el descontento por parte de los mexicanos, que definitivamente estábamos exigiendo energía muchísimo más barata, la cual había prometido el gobierno de Enrique Peña Nieto con la reforma energética y anteriormente Felipe Calderón con todas estas mega subastas a estas empresas que en teoría y según ellos traerían energía muchísimo más barata a todos los hogares mexicanos. Sin embargo, ciudadanos, todo alejado de la realidad cruda que tienen todos los mexicanos, que tienen que estar pagando a estas empresas y que solamente al paso de los años se construyó, entre comillas, un monopolio de la electricidad en nuestro país que beneficiaba a un pequeñísimo grupo que definitivamente se llenó los bolsillos y que eventualmente agradecieron a estos expresidentes contratándolos como empleados, como asesores de estas empresas que se beneficiaron de toda la corrupción en el periodo neoliberal. Quitaron el subsidio a la tortilla, quitaron el subsidio al gas y a la gasolina para dárselo a estos personajes, a estas mega empresas que claramente no necesitaban ese tipo de contratos leoninos, los cuales están amarrando al país por años y por décadas a seguirles pagando su mega estafa, justificándose con estos contratos a nivel legal. Sin embargo, ciudadanos, como dijo el presidente Andrés Manuel, los contratos que se puedan echar para atrás se van a echar absolutamente a la basura, se van a ir a los juzgados y se eliminarán todos, absolutamente todos los contratos que estén definitivamente afectando a la economía mexicana y a la soberanía energética de México. De esta manera, el presidente Andrés Manuel en la conferencia matutina daba este aviso y revelaba toda la pudredumbre de Iberdrola que realizó en nuestro país. Ahora está en debate lo de la iniciativa que envié al Congreso para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que la querían desaparecer para favorecer a empresas particulares, sobre todo extranjeras, corruptas. Imagínense cuánto nos vamos a ahorrar si se dejan de entregar subsidios a estas empresas
extranjeras. A Iberdrola, por ejemplo, que se le entregan subsidios. No solo se le compra caro, la Comisión Federal, por los contratos que se establecieron antes, le compra a estas empresas la energía eléctrica a precios elevados, sino además se les subsidia. Entonces, al aprobarse esa reforma legal, nos vamos a ahorrar mucho dinero. ¿Y qué podemos garantizar con ese ahorro? Pues que no nos cueste más la luz a los consumidores, que no aumente el precio de la luz, mínimo. Entonces, sí es un buen negocio público acabar con la corrupción. Es que no se midieron, atracaron, pero como nunca en la historia, en el periodo neoliberal, nunca en la historia de México habían robado tanto los políticos y los llamados hombres de negocio como en los 36 años de imposición de la política económica llamada neoliberal. Neoliberalismo que es en México sinónimo de neoporfirismo, fue exactamente lo mismo, es una calca. Siguieron la política porfirista de entregar a particulares los bienes públicos. Porfirio Díaz entregó la tierra, entregó las aguas, entregó el petróleo, los ferrocarriles, las minas. ¿Qué hicieron estos? Exactamente lo mismo. Entonces, ya no podemos nosotros continuar con esa política en beneficio de una minoría, aun cuando no les guste. Así es, ciudadanos, como menciona el presidente Andrés Manuel, estas empresas extranjeras solo venían a nuestro país a quitarle tierras a los comuneros, en el mejor de los casos mal pagarle esas tierras por poner sus megacampos eólicos para eventualmente venderle cara la electricidad a la CFE, que aparte subsidiaba esta empresa y aparte no se hacían responsables de todos los problemas sociales y legales que tenían en estas comunidades, se lo relegaban a la Comisión Federal de Electricidad y ellos solamente se amparaban de la empresa paraestatal mexicana. Sus contratos leoninos por décadas se vendrán para abajo y veremos cómo es que de a poco la Comisión Federal de Electricidad se irá fortaleciendo a la par de otras empresas en nuestro país. Ya todos recordamos lo que decía Felipe Calderón, de esta manera queriéndonos lavar el cerebro de que habría energía buena, bonita y barata. Sin embargo, al paso de los años, ciudadanos, ustedes juzguen cuál es la situación que verdaderamente ataña a todos los mexicanos. Voy a recuperar la verdadera autonomía y soberanía energética de México, porque mientras los automovilistas en Iztapalapa sigan comprando gasolina que se importa de Texas, o bien que la gente de Catepec esté consumiendo cilindros de gas, de un gas que es traído desde Arabia Saudita, no habrá soberanía. Propongo que hagamos los cambios para que aquí hagamos las refinerías que nos permitan producir gasolina, gas, diésel para el campo más barato, crear empleos, desarrollo regional y tener un mejor país mucho más competitivo. Y pues sí, ciudadanos, mentiras como esta nos dijeron muchísimas veces diferentes personajes de distintos partidos políticos. El PRI, el PAN, el PRD hicieron de las suyas con la electricidad de nuestro país y con las empresas paraestatales que le pertenecen a todos los mexicanos. Por ahora, enhorabuena, el presidente Andrés Manuel no va a ceder ni un centímetro para poder echar abajo a todas estas empresas, a todos estos contratos leoninos de nuestro país y de una vez por todas correr a Iberdrola y a todas estas compañías de México para que ya no sigan desangrando el erario mexicano y los bolsillos de todos sus habitantes. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece todo este entramado de corrupción y este mega atraco del siglo patrocinado por los gobiernos neoliberales, por Felipe Calderón y por Enrique Peña Nieto? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes
redes sociales. Encuéntrenos como La Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!